Mi nombre es Edison Blas y soy artista plástico y soy originario de la ciudad de Oaxaca. Bueno, en realidad soy una segunda generación que crece en el valle, pero me siento como más identificado hacia las raíces de mi mamá. Observo a la gente del pueblo de mamá y me identifico con esa parte, entonces que podría yo decir que pues soy un chinanteco. Pues actualmente y a través de los tiempos Oaxaca se ha posicionado en eso que mencionas, en esta capital o en esta cuna del arte que le llaman, pues por la diversidad que existe, no solamente en cuestión de artistas plásticos, sino pues hay una diversificación pues muy palpable, ¿no? En cuanto a las tradiciones, en cuanto a la gastronomía, en cuanto a la tierra. Entonces todo eso yo creo que se conjuga y crean esta potencia, ¿no? Porque sí, podríamos por ejemplo mencionar París como muchos años la capital del arte, y sí tiene esa sensación de innovación plástica quizás, o de propuestas artísticas, pero si nosotros le aumentamos esta parte o esta cosmogonía de los pueblos, la que tenemos presente en Oaxaca, pues obviamente que crea una potencia mucho más intensa. Yo creo que son cosas que podemos encontrar en gente de los pueblos, porque somos gente aguerrida de repente por tener estas tradiciones o ya son códigos genéticos que inconscientemente ya están en nosotros, ¿no? Entonces, pues abarco, yo creo que me voy moviendo otra vez con mi mismo mundo personal pues de estas partes donde pues tengo diferentes momentos y me siento de manera diferente. Entonces actualmente pues trato de simbolizar como pues estas partes expresivas donde la gente pues conjeture, ¿no? O tenga esa dinámica también de pues del espectador y la obra. Por eso es que actualmente estoy haciendo como este tipo de series que son pues como la fusión de la imagen ya más definida y con esta parte expresiva, ¿no? Entonces como para mí es un juego visual, como que trato de jugar con estas dos versiones, ¿no? Donde está como un estado ya muy definido de la forma y la otra parte más imaginaria, o la que no existe, y hacemos que sea real, ¿no? Entonces sí pienso y podría, yo siempre he dicho, crear historias, mundos imaginarios, y podría el simple hecho de el título de mi obra, adentrarte un mundo, pero también a veces no denomino la obra, a veces digo no tiene un significado como tal, sino es más como ofrecer a que sea un detonante y el espectador diga me gusta, y a veces no sé por qué me gusta, a veces es por la intensidad del trazo, o a veces también la psicología del color nos domina, ¿no? O sea, todos nos identificamos con un color y pasas desapercibida la forma y fuertemente te atrae el color, y también pasa lo contrario. Sí creo un código de lenguaje o de identificación, por ejemplo, en decir las calaveras, los pescados, y dices, pues es obra de Edison, pero pues ya de repente hago un conejo, de repente hago una cosa, adopto la imagen, y al rato no lo hago, lo dejo de hacer y me vuelvo totalmente abstracto. Entonces tengo esa libertad donde rompo mi mercado, donde rompo el estigma de mucho pensamiento, de la crítica, lo que sea, porque pues por eso elegí ser artista, por ser libre, ¿no? Pero sí trato de que en mi pintura ser lo más libre que se pueda. Entonces es para mí la pintura libertad.